El doctor Hanna nos trae una persona que en los últimos años han estado presentes recordando la memoria histórica recién pasada, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Tenemos a Luisa de Peña Díaz, que es directora del museo, que está en el Arzobispo Noel, en Ciudad Colonial, y vamos a hablar con ella. Doctor. Mira, en los andares por la Feria del Libro, que me impresionó porque el 90% andaba sin libros en las manos y tenía menos de 30 años. Y era un riesgo para una persona a la edad de nosotros caminar por ahí. Por la cantidad de personas y por lo poco coordinado que estaba la forma de acceso a las diferentes exposiciones, nos encontramos con una representante de este Museo de la Resistencia. Y entendía yo, como muchos de mi edad, y más jóvenes aún, que realmente no se había dado la promoción necesaria para que la gente, un viernes por la tarde, un sábado, pasara 3, 4 horas recordando lo que era la tragedia de una dictadura sin piedad, cruel, y la democracia que vivimos hoy, y tengamos la oportunidad de comparar una cosa con otra y ver que las cosas están malas, pero que en ese tipo de régimen las cosas son mucho peores y tú no tienes con quién quejarte. Por eso me decidí a invitarla a que viniera hoy y nos explicara dónde está, cómo está, qué horas tiene, cuándo se llega, quién debe ir a verla y si tiene costo realmente. Sí, bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Nosotros en el museo, bueno, ahora vamos a cumplir 2 años abierto, aunque es un trabajo que empezamos en el año 96, el trabajo de rescate de memoria histórica, y el museo en forma virtual pues trabajó desde el año 2006. Nuestra sede principal está ubicada en el Arzobispo Noel número 210, eso es en la ciudad colonial de Santo Domingo, entre la calle Sánchez y la José Reyes. Voy a dar primero los horarios y eso de apertura. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Cerramos los lunes, que es el día de mantenimiento tradicional en todos los museos en el mundo. Y entonces digo nuestra sede principal porque tenemos otros espacios expositivos, como es la sala memorial a los héroes de Constanza, Maimué y Estero Hondo, que está en la estación del metro de Santo Domingo, en la estación Centro de los Héroes. Feria, sí. Próximamente vamos a abrir una sala memorial también en la línea 2 del metro, dedicada a los palmeros. Y tenemos una alianza con la Casa Museo Hermanas Mirabal y 3 monumentos de los cuales nos ocupamos, que es el monumento a los héroes del 30 de mayo, el monumento Panteón a los héroes de Constanza, Maimué y Estero Hondo, y el monumento a los palmeros. O sea que nosotros somos ya una red de museos y sitios de memoria. ¿Quiénes somos nosotros? La Federación de Fundaciones Patrióticas, que está formada por 7 fundaciones conformadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas, que decidieron unirse estas fundaciones en una federación para la administración del museo y también potenciar todos los espacios que tienen. Señalar que las víctimas fueron decenas de miles, aunque hubo víctimas prominentes cuyas familias se han encargado de levantar sus nombres. De levantar su nombre y su memoria, pero la cantidad de miles de víctimas desconocidas es increíble. En el museo se está trabajando lo que se llama el Registro Nacional de Víctimas, Torturados y Desaparecidos de las Dictaduras del siglo XX. Es importante... en estos días hubo un trabajo sobre Castaños Espaillat, Servio Tulio, sí, una de las grandes víctimas también de... Sí, sí. Y que se menciona poco, a pesar de que sus hermanos fueron personas muy prominentes, pero sí, es un desaparecido, uno de los tantos desaparecidos que hay. Y es precisamente por eso que el museo tiene la campaña en la que se acercaron a usted, que es la Operación Nunca Más. Esa campaña inició con una primera parte
en la que depositamos una solicitud para que se respete la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad de los dominicanos. Y esta segunda parte es solicitando que haya una comisión de la verdad que investigue, califique y clasifique los crímenes de la dictadura, que haya un listado ¿Terminó real. la dictadura con la muerte de Trujillo? No. ¿Ustedes creen que ese Bueno, periodo la se de extendió? Trujillo terminó, vamos a decir que... No, No, ni siquiera el 18 de noviembre. cuando asesinaron los... No, cuando ajusticiaron a Trujillo. No, cuando asesinaron a los héroes del 30 de sí. mayo, no, un poco después, cuando el presidente titular sale y le entrega el poder al Consejo de Estado. Ese es el fin de ese periodo específico, porque la dictadura continuó funcionando del 30 de mayo al 19 de noviembre con toda su fuerza, con una persecución y, bueno, que todos conocemos, en plena calle, los asesinatos en masa de todos aquellos que estuvieron involucrados en el ajusticiamiento. Luego que sale la familia de Trujillo del país, y hay que mencionar, por ejemplo, algo que la gente pasa por alto. El presidente en ese momento, que era Joaquín Balaguer, cuando sale Ramfis, que él le pide que le resuelva el problema de la gente del 30 de mayo, antes de salir, hay que recordar, por ejemplo, el 20 de octubre en la calle Espaillá y los muchachos, que fue algo dirigido también desde el Estado. O sea, la dictadura continuó. Luego que salen los Trujillos del país, hay un intento de poder viabilizarse y poder permanecer en el poder, pero la presión, tanto internacional como nacional, era muy fuerte y ya Trujillo no existía. Entonces ahí viene el primer Consejo de Estado y luego pues la renuncia en la salida del país del último presidente de la dictadura de Trujillo, Joaquín Balaguer, y viene entonces la organización de unas elecciones democráticas. Luisa, en la mente de los que diseñaron el museo, ¿hay una etapa de transición o no existe? No, fíjese, el museo empieza su relato, es sobre la resistencia. ¿La resistencia a qué? A las dictaduras, a las violaciones a los derechos humanos, al terrorismo de Estado. Entonces, para explicarle, nosotros iniciamos en 1916 con la ocupación y la dictadura militar norteamericana, y la resistencia a esa dictadura es la resistencia y la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la República Dominicana. Entonces, los museos memoriales tratan sobre memoria histórica, no sobre historia. La memoria histórica es la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado. Entonces, el terrorismo de Estado tiene diversas manifestaciones: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Entonces, el terrorismo de Estado es organizado desde el Estado con el primer objetivo de mantener a la población en obediencia absoluta por el medio del terror, y aplica una serie de mecanismos de represión, de terror y de exterminio. Santana, Bail y Lee, ustedes no lo incluyen. No, porque resulta que el concepto de memoria histórica y de derechos humanos nosotros lo basamos sobre todo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los años 40, la última declaración, pero ese concepto ya de derechos humanos que no aplicaba en el siglo XIX, aunque sí, claro, que hubo resistencia, pero ya no es el concepto de terrorismo de Estado moderno y de memoria histórica moderna. Entonces nosotros tratamos sobre el siglo XX únicamente. Bien. Empezamos en el 16, terminamos en el 78. Dentro del 16 al 78 hay diversos periodos, porque tenemos el periodo de gobierno democrático de Horacio Vázquez, del 24 al 30, la dictadura de Trujillo, luego el periodo de ensayo democrático del Consejo de Estado y del gobierno de Bosch,
luego viene un gobierno de facto, una guerra y la última dictadura del siglo XX. ¿Incluye la guerra de abril? Sí, sí. Incluye la guerra de abril porque, a ver, uno no puede caminar por la historia sacando pedazos. Siempre, aunque la línea principal es la dictadura de Trujillo, hay que tratar los antecedentes y las consecuencias de la dictadura. Entonces, y cómo la dictadura no termina per se el 30 de mayo. La dictadura no termina ese día. Entonces, ahí empieza a desplomarse ese sistema. Pero todavía nosotros tenemos remanentes de la dictadura y actitudes dictatoriales, tanto desde el Estado como desde la población. Entonces, el museo trata de educación. No es solo el recuerdo y no es solo el rescatar la voz de las víctimas, porque el museo, los museos memoriales son la voz de aquellos que fueron privados de su voz, sino que también se trata de educar, porque no tiene ningún sentido recordar el pasado. Nosotros decimos recordar el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro. No tiene sentido recordar el pasado nadie lo cambia si uno no lo aplica en el presente. Entonces nosotros vemos, y antes de yo entrar yo escuchaba al invitado anterior y pensaba dentro de mí, Dios mío, cuánta intolerancia hay en nuestra sociedad y entre nuestros líderes políticos, y cuánta incoherencia, sobre todo entre las fuerzas liberales que se han manifestado es algo duro, pero han sido incapaces de responder a las necesidades del pueblo dominicano desde el nacimiento de la República. Vemos el caso de Santana y Duarte, los conservadores y los liberales, y cómo los conservadores siempre han sido coherentes en sus metas y en mantener el poder, y cómo los liberales se han diluido en disputas internas y en cosas que no son realmente de fondo. La mayoría son de forma. Entonces, eso es algo que se ve a través de la historia. Cuando uno ve todos esos movimientos de resistencia, sobre todo se ve claramente la voluntad del pueblo dominicano de tener y de que se les respete su derecho a la autodeterminación. Luisa, volvamos al museo. Ajá. Ustedes tienen guías, instructores, Sí. personas que van explicando a aquellos que no conocen esa secuencia. Claro que sí. Mire, nosotros tenemos varios sistemas. El museo está diseñado para ser caminado solo. El que quiere ir puede verlo solo. Toda la información está accesible. Hay informaciones interactivas, audiovisuales. Pero tenemos los sistemas de audioguías, que una persona puede ir y puede ir escuchando en cada área, y tenemos los facilitadores educativos. Los facilitadores son para grupos de colegios, de escuelas, grupos de estudiantes. Nosotros le pedimos a los grupos que siempre hagan su cita, porque la visita educativa va acompañada de pequeños mini talleres sobre derechos humanos, valores democráticos, etcétera. Entonces, el visitante puede escoger la opción que quiera, puede caminar solo, puede caminar con audioguía o puede solicitar un facilitador. Y te decías que estás de martes a domingo, incluyendo domingo el día entero. ¿Hasta qué hora el domingo? Hasta las 6 de la ¿Es tarde. para familias? Sí, claro que sí. Los sábados, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el programa de Sábado con los Niños, que consiste en talleres infantiles sobre la Constitución, sobre valores democráticos, y tardes familiares. También tenemos un matiné de películas sobre esos mismos temas. Nosotros tratamos de trabajar con los muchachos temas como la tolerancia, la no discriminación. Tuvimos un día una presentación sobre el bullying y se trabajó sobre eso. El bullying, que es un problema, abuso el abuso dentro del colegio y entre los compañeros, porque nosotros trabajamos todas las violaciones a los derechos humanos, no solo las libertades y la vida. ¿El Museo Memorial sustituye aquella idea de un museo a Trujillo? No. El Museo Memorial es una cosa y el Museo a Trujillo es otra.
En su momento nosotros levantamos nuestra voz con mucha fuerza en contra de un museo a Trujillo. Nosotros creemos que los museos, de hecho no nosotros, la definición de museo a nivel mundial es que son instituciones que resguardan el patrimonio de un pueblo. Entonces, dentro del patrimonio de un pueblo no pueden estar los antivalores. Los antivalores no son patrimonio. Los antivalores son antivalores. Y el hablar de un museo dedicado a una figura que lo que promovió fueron los antivalores, lo que aplicó y lo que ejerció dentro de la sociedad dominicana fueron los abusos y todo tipo de violaciones. Los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron violados durante la dictadura. Todos, no solo a la libertad. Entonces, nosotros nos oponemos a que se promueva los antivalores y se promueva una figura tan negativa versus figuras positivas que se pueden promover. Entonces, no es lo mismo. Museo implica positividad. Perdón. Una institución que se llame museo implica positividad. Obligatoriamente. No puede promover algo negativo. De La hecho, guillotina, si habla de la algo guillotina negativo, en la Revolución Francesa no fue un buen signo. ¿Perdón? La guillotina en la Revolución Francesa fue un buen signo. No, por supuesto que no. Pero hizo justicia. Hizo justicia realmente. Sí. En algunos casos. Pero ahí hubo juicios sumarios y ahí hubo guillotinados sin justicia. Bueno. Eso no. Ahora, naturalmente, hay que ver lo que era la justicia en ese momento y lo que es la justicia del hombre moderno, porque todo evoluciona. Lo que era bueno antes quizás no es bueno ahora, ¿verdad? No, es posible. Guillotina, Ahora, paredón. matar siempre es malo. No importa en qué circunstancias ni en qué momento, matar siempre es malo. Y los que pues son religiosos saben que es un pecado mortal. Y permitir matar también es malo. Claro. Bien. Luisa de Peña Díaz, directora general del Museo Memorial de la Resistencia, que está en el Arzobispo Meriño 210 en Ciudad Colonial. Arzobispo Noel. Arzobispo Noel, perdón. Sí. Entre la Sánchez y la José Reyes. Eso es frente al Mahatma Gandhi. Frente al Colegio Mahatma Gandhi. Sí, hombre, gracias, Luisa, por estar aquí. No hay Señores, para despedirnos vamos a recordarles, como siempre, Frescos del Horno. Ahí están las innovaciones de Frescos del Horno. Queso blanco con dulce de guayaba dentro de un croissant. Le agradecemos mucho, además, todos esos bocadillos de croissant, de queso crema, pan integral, turquitos en Lorenzo Despradel 49 en La Castellana. Pastelería, panes, picaderas y hasta teleras. Gracias, señores, y nos vemos a las 5:30 en La Tarde Online.